Muy bien, amados y amadas, nuevamente es un gran honor, es un gran placer para mí estar con cada uno de ustedes a pesar de la distancia que nos pueda separar. El día de hoy me gustaría que continuáramos con esta serie de enseñanzas que hemos estado realizando acerca de la Gran Ramera o Babilonia. A partir de la semana pasada hemos comenzado a ver lo que salió de Babilonia de forma espiritual, sus ritos, su manera ritualística de ciertos cultos, adoración hacia ciertas diosas, dioses, demonios, ángeles caídos, la deidificación que se le hizo a Tamuz, a Semiramis, a Nimrod, el Nahashin. Y en la clase pasada vimos el oscuro origen o la oscura procedencia del culto muy afamado por muchos, sobre todo por el pueblo católico, acerca de la adoración hacia la Virgen María y el niño Jesús. El día de hoy me gustaría continuar, pero el día de hoy vamos a enfocarnos solamente en el culto a María o la Virgen María, como usted guste verlo. Quizás la prueba más significativa de que el culto a María no es otra cosa más que la simple continuación del culto pagano a las diosas de diversos nombres y no a la Madre del Señor, muy bien amada, pero no adorada ni mucho menos venerada por los verdaderos cristianos o creyentes, es que en la religión pagana la madre era adorada tanto como a su hijo, es decir, como Yahshua, o inclusive más. Aquí hay una clave muy importante para ayudarnos a resolver el misterio contemporáneo de Babilonia. El verdadero cristianismo enseña que nuestro Mesías, Yahshua, y solamente Él, es el camino, la verdad y la vida. Que solamente Él, entre todas las criaturas de la tierra, habidas y por haber, ha podido vivir una vida sin mancha, sin arruga y sin pecado. Y Él, como Mesías, es quien debe de ser exaltado, nunca su madre o sus hermanos. Pero el catolicismo romano, demostrando la influencia del paganismo en su desarrollo, exalta a la madre también, y en muchas formas realmente. La madre, en ocasiones, vuelvo y repito, es más honrada que el mismo hijo. Muchas veces María, por muchos católicos, y no solamente católicos, sino por creyentes que anteriormente, antes de convertirse realmente al camino de Yahweh, han pertenecido al catolicismo, muchos estando ya dentro del buen camino, aún así siguen practicando este tipo de ritos, este tipo de cultos, adorando a una imagen, venerando a María, lo cual no debe de ser así, como bien sabemos. Bien sabemos que muchos han de tratar de negar que la Iglesia Católica atribuye una posición divina a María, pero al viajar alrededor del mundo, ya sea en una majestuosa catedral o en una capilla provinciana, la estatua de María ocupa el puesto primordial. Al recitar las oraciones del Rosario y del Ave María, se repiten estas 9 veces más que el Padre Nuestro. Se acepte o no el nombre de María, en ocasiones es mucho más importante dentro del catolicismo. En forma similar a la Babilonia del pasado, la diosa madre, Semiramis, es glorificada hoy en día en la Babilonia del presente, solamente que se usa el nombre de María en vez de otros nombres bajo los cuales era conocido antiguamente la diosa. Al católico, por ejemplo, se le enseña que la razón por la cual debe de orar hacia María o la Virgen María es porque ella lleva las peticiones de sus adoradores a su hijo Jesús. Sabemos perfectamente que no se llama Jesús, pero vamos a dejarlo en estos momentos hacia Jesús, que
se les enseña que al buscar a María, a la Virgen María, ella lleva sus oraciones hacia su hijo, Yeshua. Y como es su madre, él contesta la oración para complacerla. Con esto se deduce que María tiene más compasión, más comprensión y más bondad a la misma vez que el Mesías. Ciertamente, tal suposición es una blasfemia y una completa herejía, y por supuesto va completamente en contra de cualquier enseñanza que se vea reflejada dentro de la escritura misma, ya sea esta perteneciente al Antiguo Testamento, al periodo intertestamentario o bien al Nuevo Testamento. Sin embargo, esta idea frecuentemente repetida dentro del pueblo católico hace mucha resonancia, vuelvo y repito, muchas veces con personas que antiguamente han sido católicas, pero que se han transformado aparentemente al cristianismo. Por ejemplo, un notable escritor católico romano llamado Alfonso Ligorio escribió que las oraciones son más efectivas cuando se dedican a María en vez de dedicarlas al Mesías. Y el hecho de que sus escritos lleven el sello de aprobación de la Iglesia Católica es evidente, ya sea que fue canonizado como santo, entre comillas, por el Papa Gregorio XIV en el año de 1839 y fue declarado doctor por parte de la Iglesia Católica por el Papa Pío IX. En una parte de sus escritos, Alfonso Ligorio describe una escena imaginaria en la cual hay un pecador. Dicho pecador observa dos escaleras colgando del cielo. Por una parte está la Virgen María, la cabeza de una, y por otra parte o en la otra escalera está el Mesías, Yeshua. Cuando el pecador trata de subir por la escalera que conduce a Yeshua, aparentemente el pecador mira la ira, la rabia, la furia, mira una cara llena de enojo del Mesías y cae derrotado. Sin embargo, cuando el mismo pecador comienza, entre comillas, a ascender, a escalar por parte de la escalera que conduce hacia María, lo hace de una forma más rápida, más fácil y más cómoda. Y al contrario de lo que sucedió en la escalera del Mesías, en la escalera de María es bienvenido por ella, que lo introduce en el cielo y se lo presenta a su hijo. Entonces todo va bien. Sin embargo, esto no es así. Esta descripción es para demostrar cuanto más fácil y efectivo es ir al Mesías a través de María. Este mismo escritor católico dijo que el pecador que se aventura a ir directamente al Mesías puede encontrarse con la presencia de su ira, pero que sin embargo, si por el contrario va directamente a orar a la Virgen María, solamente tendrá que mostrar a el Mesías, a Yeshua, los senos que le dieron de mamar y que su furia automáticamente se calmará. Tremenda herejía, ¿no? Imagínate la mente corrupta que debes de tener como para decir que si tú vas a buscar al Mesías, Él te rechaza, pero que si por el contrario vas a buscar, entre comillas, a la Virgen María, ella lo único que tiene que hacer es mostrarle sus senos, sus pechos a su hijo ya adulto, al Mesías, y que mágicamente el Mesías se tranquiliza al ver los senos de su madre. Ciertamente es una blasfemia y es algo, por supuesto, que deja entrever la lujuria y la lascivia de dicha blasfemia. Esta idea, por supuesto, va en contra de las Escrituras, puesto que las Escrituras mismas nos dan una ilustración que niega rotundamente esta aseveración. Por ejemplo, en el libro de Lucas, el médico, el discípulo, en el capítulo 11, versículos 27 al 28, menciona lo siguiente: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, dijo una mujer a Yeshua, pero él
le contestó diciendo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Obviamente la idea de que el Mesías era persuadido a contestar una oración simple y sencillamente porque María le muestra los pechos que mamó es contraria a las Escrituras. Pero tal idea de los pechos no era extraña en los cultos de la diosa madre pagana Semiramis. Se han descubierto imágenes que muestran frecuentemente sus pechos desproporcionados con su cuerpo de una manera extraña. O como por ejemplo, como lo vimos en la clase anterior, en el caso de la diosa Diana o Artemisa de los Efesios, para demostrar su fertilidad se ilustraba aproximadamente con unos 100 senos o 100 pechos. El catolicismo ha intentado aún de exaltar a María a una posición netamente divina con la nueva doctrina de la Inmaculada Concepción. Tal enseñanza no es otra cosa que un simple esfuerzo banal para hacer a María semejante a la diosa del paganismo. En los viejos mitos, la diosa también se creía que había nacido de concepción sobrenatural. Estas viejas fábulas se variaban los nombres, pero todas hablaban de incidentes sobrenaturales en su conexión con su entrada al mundo. Enseñaban que era superior a todo mortal ordinario, que era divina, y así, poco a poco, era necesario enseñar que María de igual forma entró a este mundo de una forma sobrenatural, para hacer que las enseñanzas acerca de ella concertaran con las del paganismo. El elemento sobrenatural en las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana acerca de María es de que ella nació sin pecado original, pero de este nacimiento evidentemente no nos dicen nada las Escrituras. Sabemos perfectamente que el único que nació sin pecado es nuestro Mesías, Yeshua, el león de la tribu de Judá. Pero de su madre no se nos dice nada. A la misma vez, teniendo en cuenta los pasajes en el Antiguo Testamento e incluso los del Nuevo Testamento, sabemos perfectamente que cualquier criatura, cualquier persona que nace en este mundo ya trae el pecado dentro de sí. Así que santa no es. Es inocente, eso sí, no hay ni cómo negarlo, pero no nacen de forma santa. Recordemos que el salmista David nos dice: en pecado fui concebido. Y todos nacemos con ese pecado. Es el pecado que mora dentro de mí, como lo ejemplifica el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Así que volvemos a lo mismo. Se nos habla sobre una concepción sobrenatural por parte del Mesías, pero no se nos habla acerca de una concepción sobrenatural espiritual por parte de la madre del Mesías, en este caso, María. Acerca de María, la Biblia sí nos dice que fue una mujer virtuosa y temerosa de Dios, temerosa de Yahweh, favorecida y escogida por Él. Era una virgen, de eso no hay duda, pero tan humana como usted y yo. Como humana, era miembro de la raza caída de Adán, como las Escrituras declaran: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La única excepción de esto, por supuesto, es nuestro Señor de señores, Rey de reyes, Yeshua HaMashiach. Como todo el mundo, María necesitaba evidentemente de un Salvador, y esto fue plenamente admitido por ella misma cuando dijo: y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. Obviamente, si María necesitaba de un Salvador, entonces no era salvadora. Si necesitaba de un Salvador, ella necesitaba ser salva. Ella necesitaba recibir perdón, necesitaba ser redimida, al igual como usted y como yo en la actualidad.
En resumen, la divinidad de nuestro Señor no radica en el hecho de que su madre haya sido una persona exaltada o sobrehumana. No, al contrario, es divino porque Él es el único Hijo de Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Su divinidad viene por parte del Padre Celestial, por parte del Eterno, por parte del Creador, no del carácter sobrehumano del instrumento que Dios usó para hacer su entrada en el mundo. Debemos comprender que fue Yeshua quien nació de una concepción sobrenatural, no su madre. La idea de que María era superior a otros seres humanos fue enfáticamente rechazada por el mismo Mesías, es decir, por su propio Hijo. Un día, mientras predicaba, su madre y sus hermanos estaban afuera y le dijo uno: he aquí tu madre y he aquí tus hermanos, están afuera, quieren hablarte. Pero el Mesías respondió al que esto le decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Esto es lo que relata Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Claramente podemos ver que si servimos a Yeshua, si servimos al Señor, si hacemos su voluntad, estamos en la misma categoría espiritual de María, como una madre, como un hermano, como una hermana. Ciertamente esta unidad en el Mesías nos enseña igualdad a los ojos de Yahweh y rechaza la idea de que María fuese una persona sobrenatural a nivel espiritual. Sin embargo, el romanismo adoptó del paganismo la idea de orar a la Divina Madre, de modo que tuvo que enseñar que María era una persona sobrenatural. De lo contrario, ¿cómo podría ella escuchar las oraciones que le dirigen cada día los católicos de todo el mundo, recitando el Ave María, el Rosario, las letanías de la Virgen Bendita y otras más? Si usted multiplicara el número de estas oraciones por el número de católicos que la recitan cada día, solamente póngase a pensar eso. Estamos hablando que María, entre comillas sobrenatural por la idea de muchos, tendría que escuchar 46.296 peticiones o oraciones por segundo, no por día, sino que por segundo. Eso es algo totalmente imposible. Y esto simple y sencillamente es un cálculo. Está claro que nadie más que Dios, nadie más que Yahweh puede hacer esto. Sin embargo, los católicos creen que María escucha todas estas oraciones, plegarias, peticiones, y entonces, por necesidad, tienen que exaltarla a una posición divina, sea bíblica o no. En este caso es una exaltación sí divina, pero no bíblica, divina, pero pagana. Tratando de justificar tan innecesaria exaltación de María, muchos líderes católicos han buscado algún fundamento bíblico para sostener esta creencia. Por ejemplo, las palabras por parte del Malak, por parte del mensajero, por parte del ángel Gabriel hacia María, que vemos en Lucas capítulo 1, verso 28, bendita seas tú entre las mujeres, han sido frecuentemente referidas a este respecto. Seguramente que las palabras del ángel Gabriel indican que María fue favorecida por parte de Dios, evidentemente. Sin embargo, no indican que le hicieron una persona divina o sumamente exaltada. Simplemente porque fue bendita entre las mujeres. Porque hay que recordar que aproximadamente 1300 años antes de que fuera pronunciada esta bendición, ocurrió un caso similar a Yael, una mujer de Eber, el Cineo.
la cual aparece en el libro de los jueces de Israel, en el capítulo 5, verso 24. La Biblia simple y sencillamente nos demuestra que María, la madre del Mesías, era bendita entre las mujeres. Pero esto no significa que debemos de adorarla o venerarla, como dicen algunos, orar a ella o hacerla una especie de diosa sobrenatural, la cual es mucho más fácil que accedamos a ella antes que accedamos al verdadero Mesías. Por ejemplo, me gustaría que usted pusiera atención a la imagen que estará apareciendo en estos momentos. Antes de Pentecostés, no sé quién recuerda ese suceso, antes de Pentecostés, María estaba reunida con los discípulos, esperando la promesa del Espíritu Santo. Leemos en Hechos capítulo 1, verso 14, que los apóstoles perseveraban unánimes en la oración con las mujeres y con María, la madre del Salvador, la madre del Mesías, y con sus hermanos a la misma vez. Ciertamente, las Escrituras no dicen que los discípulos estaban orando a María. La ilustración que ustedes están viendo, la imagen que acompaña esta enseñanza, tal como es vista en el catecismo, intenta dar a María una posición central. Pero, como sabe todo estudiante bíblico, los discípulos en esa ocasión no estaban mirando a María, estaban buscando que el Mesías resucitado, quien había ascendido al cielo, les enviase el don o los dones del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Me gustaría que usted notara en esta imagen que no solamente están los discípulos mirando a María, sino que también el Espíritu Santo, en una transfiguración, en semejanza de una palomita, se ve volando sobre ella. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la única persona sobre quien el Espíritu Santo descendió o se transfiguró en semejanza de paloma, en semejanza de este precioso animal, fue sobre el mismo Mesías. No sobre los apóstoles, no sobre un sumo sacerdote, no sobre un patriarca, no sobre un sacerdote, un rey, un príncipe, un gobernador, un guerrero por parte de Israel. Simple y sencillamente sobre el propio Mesías, no sobre su madre. Sin embargo, por otra parte, y aunque parezca increíble, la diosa virgen pagana Semiramis, quien al igual, por ejemplo, Semiramis afirmaba que Tamuz, su hijo, había sido concebido de una forma sobrenatural y que Tamuz, además de ser concebido de una forma sobrenatural en el sentido espiritual, era Nimrod mismo reencarnado en Tamuz. De aquí, por supuesto, de estas falsas creencias que se dieron en Babel o Bac-el, la entrada, la puerta, el pórtico de los demonios y de los ángeles caídos. De aquí viene también, por supuesto, la idea muy frecuente, escuchada en la actualidad, de la reencarnación. Esta diosa virgen pagana, Semiramis, en aquel tiempo bajo el nombre de Juno, era frecuentemente representada con una paloma en su cabeza, como también lo era Astarte, Cibeles e Isis, de quien ya hablamos en la clase anterior. Y así continuamente la influencia pagana en tales cuadros aparece de un modo bien claro. Otro intento, por ejemplo, por glorificar a María, exaltarla a un plano que la Escritura no lo otorga, ni siquiera a su propio Hijo, puede notarse en una doctrina católica conocida como la perpetua virginidad de María. Muchos de los hermanos que me estén acompañando en estos momentos a lo largo de esta enseñanza y que anteriormente hayan sido católicos, saben perfectamente este tipo de doctrinas como si fueran la palma de su mano. La doctrina católica de la perpetua virginidad de María. Esta enseñanza o esta doctrina
dice que María continuó virgen toda su vida, pero tal doctrina no fue nunca enseñada ni siquiera por el Mesías o por sus discípulos, como le explica la Enciclopedia Británica. La doctrina de la perpetua virginidad de María no fue enseñada hasta cerca de 300 años del regreso de nuestro Señor al cielo. No fue sino hasta después de los concilios que sucedieron en Calcedonia en el año 451, luego del Mesías, que esta infundada suposición fue aprobada oficialmente por el pueblo romano. Al contrario de las enseñanzas católicas, la Biblia nos muestra claramente que María no continuó como virgen a través de toda su vida. La Biblia enseña perfectamente, de forma clara y concisa, que nuestro Mesías nació de María estando en su etapa de virginidad. Fue concebido en virginidad y nacido de manera sobrenatural. Enfáticamente creemos en el nacimiento virginal de Yeshua. Sin embargo, después del nacimiento de Yeshua, María dio a luz a otros hijos naturales de su unión sexual, evidentemente, con José, su esposo. En Mateo capítulo 1, verso 25, leemos que Yeshua era el hijo primogénito. La Biblia no dice que María haya parido solamente a un hijo, sino que nos dice que Yeshua fue su primer hijo. El hecho de que Yeshua fuera el primogénito indica que después nacieron de María otros hijos. Siempre el lenguaje lógico normal. Un primero requiere un segundo. Pero fuera de esta línea de razonamiento, las Escrituras también no dejan lugar a dudas del hecho de que María tuvo otros hijos después del nacimiento de Yeshua. Sus nombres son anotados en la Biblia como sigue: Jacobo, José, Simón y Judas, según Mateo capítulo 13, verso 55. Además de estos hermanos, el versículo siguiente menciona a las hermanas del Mesías. Las gentes de Nazaret dijeron: ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? La palabra hermanas está en plural, de modo que sabemos que tuvo por lo menos o mínimamente 2 hermanas. Pero si nos fijamos un poco más, veremos que el pasaje indica que Yeshua no solamente tenía 2 hermanas, sino que por lo menos tenía 3. Notemos que el versículo habla de todas ellas. Esto definitivamente implica que la expresión se refiere como mínimo a 3 hermanas, o bien perfectamente pudieron haber sido más. Si nosotros hipotéticamente añadiéramos 3 o 4 hermanas además de Yeshua, entonces resultaría que María tuvo 8 hijos, y esos 8 hijos no fueron sobrenaturales. Fueron el resultado de una unión sexual entre María y José. Ahí ya perdió la virginidad. Nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, nuestro Mesías, nació de María sobrenaturalmente, por nacimiento virginal, pero los otros 7 hijos que ella tuvo nacieron normalmente, fueron engendrados por su esposo José. Pero la actitud católica es que José conservó a María como virgen por el resto de su vida. Sin embargo, ella fue virgen, según las Escrituras, solamente hasta después del nacimiento del Mesías. José no conoció a María, sexualmente hablando, hasta después del nacimiento de Yeshua. Pero más tarde, José y María tuvieron unión matrimonial y dieron a luz a varios hijos, tal como lo enseñan las Escrituras. Estudiando lo que la Biblia misma enseña, nos damos cuenta de que la doctrina de la perpetua virginidad de María es completamente falsa.
durante los días de apostasía para hacer más clara la identificación de María con la Madre Diosa que las naciones venían adorando durante mucho tiempo, hace cientos de años. Algunos exagerados admiradores de María comenzaron a enseñar que el cuerpo de María nunca sufrió corrupción, sino que ascendió a los cielos, al igual que su hijo Yeshua, y que allí está sentada hoy en día como la reina del cielo para recibir culto y oraciones. No fue sino hasta este siglo que la doctrina de ascensión de María se proclamó oficialmente como una doctrina de la Iglesia Católica Romana. Fue tan solo en el año de 1950 que el Papa Pío XII declaró que el cuerpo de María no sufrió corrupción, sino que fue llevado al cielo. Obviamente, dicha doctrina de la ascensión de la Virgen no es parte de la doctrina del Nuevo Testamento. Tú lees, estudias y escudriñas a profundidad el Nuevo Testamento, en ninguna parte encuentras algo como esto. Lo más, con todo respeto lo digo, para no para mis hermanos, pero para aquellos que estén escuchando y que sean católicos, lo más tonto de esto de el apodo o del título de la Reina del Cielo, dicho apodo ya existía. Y el profeta Isaías y Jeremías nos hablan acerca de la Reina del Cielo, pero no para bien, sino que para mal, para maldición, para destrucción y para castigo, porque la Reina del Cielo generalmente era adorada de una forma inicua y aborrecible a la vista de Yahweh. Por ejemplo, tenemos las palabras de uno de los admiradores de María, a quien le dieron el título de Santo o San Bernardo, que favorecen la posición católica. En este aspecto menciona San Bernardo, entre comillas: en el tercer día, después de la muerte de María, cuando los apóstoles se juntaron alrededor de su tumba, la encontraron vacía. El cuerpo sagrado había sido llevado al paraíso celestial. La tumba no tuvo poder sobre alguien inmaculado. Pero no fue suficiente que María haya sido recibida en el cielo. Ella no era cualquier ciudadano ordinario. Tenía aún mayor dignidad que el más alto de los arcángeles. María había de ser coronada como reina del cielo por parte del Padre Eterno. Ella había de tener un trono a la mano derecha de su Hijo. Ahora, día tras día, hora tras hora, ella está orando por nosotros, obteniendo gracia para nosotros, preservándonos del peligro, protegiéndonos de la tentación, llenándonos de sus bendiciones. ¡Qué ridiculez! Esta doctrina está tan cimentada en la mente de muchos que, por ejemplo, cuando vamos al libro del Apocalipsis, el libro de la revelación, inspirado por el Espíritu Santo a través del apóstol Juan en la isla de Patmos, recuerdan que hay un pasaje de Apocalipsis que dice que la mujer huía, con un niño en sus brazos, y que de pronto un dragón bermejo, es decir, Satanás, hizo guerra en contra de la mujer. Pues bueno, muchas personas, teniendo en cuenta esta idea, han llegado a decir que el niño representa Israel, el dragón es Satanás, pero que dicha mujer que corre o que huye con el niño, pues es la Virgen María, que de una forma totalmente sobrenatural, en un futuro, María tendrá que bajar a proteger a Israel, y aparentemente María dará guerra a Satanás. Algo totalmente, pues, tonto, sinceramente, y perdón la expresión. El pasaje de Apocalipsis significa algo totalmente distinto. La Biblia no dice nada acerca de orar a una mujer, sea María o cualquier otra. Este culto falso es repetidamente prohibido
en su totalidad en toda la Escritura. Las verdaderas oraciones deben ser dirigidas a nuestro Señor, porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Yeshua mismo hecho hombre, según 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. La simple idea de orar a María como una mediadora y como reina del cielo no es más que un paganismo disfrazado con el nombre de María. Junto con las oraciones a María está el rosario. Muchos católicos, y no es que todos, tienen uno. El bendito rosario, el cual, como hemos de ver, es igualmente de origen pagano. Como un instrumento, el rosario es una cadena con aproximadamente 15 series de pequeñas bolitas. Cada serie está marcada por una bola más grande. Los bordes de la cadena se juntan con una medalla con la efigie de María. De esta medalla cuelga una cadena corta al final con una cruz. Los objetos en el rosario son para, según lo que sé y según el testimonio de muchos antiguos católicos con los que he tenido contacto, los objetos en el rosario son para contar oraciones, las cuales son repetidas una tras otra y tras otra. Tal instrumento, muy bien conocido, forma una parte importante en el culto católico, pero como tantas otras cosas en la Iglesia Católica, el rosario no es un instrumento cristiano, sino una invención pagana. Mucho antes de que existiera una iglesia católica, el rosario era usado comúnmente en casa en toda la nación pagana. Se encontró, por ejemplo, un medallón en Chipre que había sido colonizado por los fenicios, el cual tiene un círculo de cuentas que se asemejan al rosario. Este rosario fue usado en el culto a Astarte, la diosa madre, cerca de 800 años antes del advenimiento del Mesías a esta tierra. Este mismo rosario, entre comillas, se puede ver en muchas de las monedas encontradas que se usaban en la antigua Fenicia. Por ejemplo, los brahmas han usado desde hace mucho tiempo rosarios con cientos de canicas. Los adoradores de Vishnu dan a sus hijos rosarios de 108 canicas. Un rosario similar es usado por millones de budistas encontrados en la India y en el Tíbet. Los musulmanes, incluso, por ejemplo, constantemente oran por los 99 nombres de Alá con su rosario Tashbih de 99 canicas. Los adoradores de Shiva, por ejemplo, tienen un rosario con el cual repiten, si es posible, todos y cada uno de los 1008 nombres del dios Shiva. Cuando los misioneros católicos visitaron la India, Japón e incluso el país de México por primera vez, estos en los cuales el nombre de el Mesías jamás se había escuchado, se sorprendieron a encontrar rosarios usados por los paganos. Los adoradores de los demonios y de los ángeles caídos en el Tíbet y en China usan rosarios para sus rituales. No sé si usted lo sabía. Los rosarios son frecuentemente nombrados en los libros sagrados de los hindúes. El rosario era usado en la Grecia asiática y tal es el objeto con canicas visto en las estatuas de la diosa Diana de los Efesios. Escritos de 2 y 3 siglos antes del Mesías mencionan el uso del rosario dentro de varias religiones paganas. Y no solamente estaba el rosario en evidencia en todos estos países y dentro de todas estas religiones que hemos mencionado, sino que también era usado en los días del paganismo en Roma, en donde las mujeres se adornaban el cuello no solamente por razones ornamentarias, sino también como un recordatorio de oración en sus religiones paganas. La palabra collar, mónile, significa recordatorio, es decir, un medio, un objeto para recordar. Usted puede encontrar información sobre esto
en internet y de igual forma a través de los libros de la Cruz en Tradición, Historia y Arte en la página 21 y de igual forma en la Enciclopedia de Religiones en el volumen número 3, si no me equivoco, en la página 203. Nadie puede negar el hecho de que el instrumento del rosario era usado en la época precristiana y no por religiones no cristianas. Incluso la misma Enciclopedia Católica dice lo siguiente: en casi todos los países nos encontramos con algo similar, si no es que idéntico al rosario, para contar las oraciones. De todas maneras, ni el Mesías ni los apóstoles enseñaron nunca a orar empleando algún instrumento o objeto para contar las oraciones. El memorizar oraciones y luego repetirlas una y otra vez mientras contamos las canicas realmente se convierte en un ejercicio de memoria en vez de una expresión espontánea del corazón. Considerando que su uso no tiene base bíblica y que su origen proviene de tribus aborígenes paganas, el rosario no es más que otro ejemplo de cómo el paganismo fue mezclado con la religión católica. La oración más frecuentemente repetida y la principal del rosario es el Ave María. Muchos se la han de conocer, que se dice de la siguiente forma: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recitar el rosario completo ocupa aproximadamente 15 minutos. Requiere la repetición del Ave María en un total de 53 veces, del Padre Nuestro 6 veces, 5 misterios, 5 meditaciones de los misterios, 5 glorias y una repetición del llamado Credo de los Apóstoles. Bien, notemos en dónde está puesto el énfasis. ¿Cuál es el que se repite más frecuentemente? El Ave María, pero el Padre Nuestro solamente 6. El caso es que el Ave María es repetido 9 veces más que el Padre Nuestro. Pero preguntémonos, ¿es más importante o efectiva la oración compuesta por hombres y dirigida hacia María 9 veces más que una oración enseñada por el propio Mesías y dirigida hacia Dios mismo? Tal énfasis en la Virgen María o en la Madre de Dios indica claramente la mezcla del paganismo en el sistema de Roma. El repetir una oración una y otra vez es indicado en la Biblia como una práctica del paganismo. Por ejemplo, oraciones repetidas se ofrecían a Diana de los Efesios, a la diosa Artemisa, a la reina del cielo. Estas oraciones consistían de una corta frase religiosa repetida una y otra vez, tal como nosotros podemos ver en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, verso 34. En este pasaje, los idólatras de la diosa madre decían: todos gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Todos gritaban esto una y otra vez, y al igual que estos adoradores de Diana, usaban frases repetidas en su culto. Asimismo, hoy en día, la misma clase de oración no bíblica continúa en la Iglesia Católica aplicada a María. Pero el Mesías se oponía radicalmente a la práctica de repetir oraciones una y otra vez, e incluso lo expresó. Y cuando ores, dijo, no uses vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, porque ellos imaginan que han de ser oídos por su uso de muchas palabras. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que incluso vosotros las pidáis. Según Mateo capítulo 6, versos 7 al 13. En este pasaje
nuestro Señor, en términos claros, nos pide no orar repitiendo la misma oración una y otra vez. Yeshua declaró enfáticamente que esto era simple y sencillamente una tonta forma ritualística por parte del mundo pagano. Debemos creerle y obedecerle solamente a Él. De todas las oraciones del rosario, la única que es tomada directamente de la Biblia es el Padre Nuestro, y solamente para ser repetida 6 míseras veces por parte de todo el pueblo católico. Y 6 veces si es que se les da la gana o si lo recuerdan. Sin embargo, incluso el Padre Nuestro no debe de repetirse una y otra vez, pues es a continuación de habernos dicho el que no usáramos repeticiones y muchas palabras como lo hacen los paganos, que dicen el siguiente versículo: de esta manera debéis orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Ustedes ya saben el resto, y les dio a los apóstoles esta oración breve como ejemplo en el mismo párrafo en que les indicó no repetir palabras en vano. Nuestro Señor dio esta oración como algo opuesto por completo al tipo de oraciones por parte de los paganos. Sin embargo, en desobediencia directa a las Escrituras, los católicos son enseñados a repetir esta preciosa oración del Padre Nuestro una y otra vez en lugar de imitarla. Y si el Padre Nuestro no debe repetirse, cuánto menos debemos repetir la más breve oración hecha por hombre y dirigida no hacia Dios, sino hacia María, la madre en el sentido humano del Mesías. Así que sabemos perfectamente que esto no es correcto y no deberíamos de hacerlo. Con lo bonito, con lo hermoso que es abrir el corazón, quebrarse en llanto, en lágrimas, una sola vez en el día, ya sea en la madrugada, al mediodía, en la tarde o en la noche antes de dormirte, delante de Yahweh. La paz y la tranquilidad, pero imagínate que tengas que repetir todo ese proceso 53 veces, no. Obviamente no. Así que hermanos, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Antes de que se retiren, recuerden por favor que pueden activar la campanita de notificaciones para que sean de las primeras personas en ser notificadas cuando se suba una nueva enseñanza a este canal. De igual forma, tú que me has escuchado y eres nuevo o nueva aquí por el canal, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones, que des un like, un comentario, que lo compartas, si esta información te ha sido valiosa, para que la luz, para que la verdadera información, el verdadero evangelio llegue a más y más y más personas. Gracias de todo corazón por haber llegado hasta este momento. No olviden, recuerden que pueden unirse a la comunidad de Facebook, mediante la cual pueden tener un contacto más directo conmigo. El link se los estaré dejando en un comentario fijado. Habiendo dicho esto, nos vemos hasta la próxima semana. Bendiciones para cada uno de ustedes. Yahweh los acompañe.